Vale, pues empiezo, ¿no? Bueno, primero las palabras estas sobredimensionadas que me acaba de otorgar, ¿no? Hay mucha gente, sin ir más lejos, en España que tiene un dominio potente de ébola, ¿no? Bueno, soy un aficionado a él y empezando por el libro, no sé si se ve, Orientaciones, este me cayó a mí, vamos, el año de la Bartola, ya ni lo recuerdo, es una edición de 1977 de Baus Ediciones, ¿no? Que cuenta con un prólogo introductorio de Isidro Juan Palacios, que la verdad es que está muy bien porque es una introducción a toda la obra de ébola, va haciendo un recorrido por toda la obra de ébola. Me cayó hace muchísimos años y, bueno, un buen día decidí hacer una especie como de compendio, de resumen para mí, ¿no? Y con el paso del tiempo pensé, ¿y si ese resumen, bueno, no lo matizas un poco, lo retocas y tal, y lo conviertes en artículo? Bueno, al final acabó como os ha enseñado como introducción en el libro que os ha mostrado que editó Titania, ¿no? Iba a hacer también, bueno, otra cosa, los que tengáis que madrugar mucho no os cortéis, si tenéis que desconectar e iros a la cama, que el trabajo es lo primero, ¿no? Quería también hacer una especie de puesta en contexto de por qué Ébola escribió este libro, pero un poco ya lo ha hecho, ¿no? Tened en cuenta la tragedia del final de la Segunda Guerra Mundial. Los grandes dirigentes, los principales dirigentes del fascismo italiano, pues ya sabéis cómo acabaron, trágicamente. Los principales pensadores e ideólogos, pues 3/4 de lo mismo. A Giovanni Gentile en abril del 44, pues lo ametrallaron, ¿no? Y no quedaron muchos referentes ideológicos, ¿no? A pesar de que Ébola nunca estuvo afiliado al Partido Nacional Fascista, y de que tuvo posturas críticas porque intentó enderezar las líneas básicas ideológicas y de cosmovisión del fascismo italiano hacia, digamos, una deriva que fuera de corte más tradicional y no impregnada, pues, por influencias del Risorgimento, que, bueno, fue obra en buena parte de carbonarios, de masones, sino que tuviera el fascismo otros referentes. Concretamente, la antigua Roma para Ébola era un referente más que válido en el que podía mirarse el fascismo, ¿no? Pues a pesar de estas posturas críticas y de no estar afiliado al Partido Nacional Fascista, Ébola tuvo un papel, pues, muy protagonista, ¿no? De hecho, alguna obra suya como la de Síntesis de Doctrina de la Raza, que aquí se ha traducido como Más allá de, como La raza del espíritu, pues estuvo a punto de convertirse en la doctrina oficial en materia racista de la Italia fascista, ¿no? Al final, bueno, presiones de la Iglesia y presiones de otro grupo que también quería monopolizar la doctrina oficial racista, que fue el grupo de la revista Difesa de la Raza, ¿no? Difesa de la Raza, que elaboró el manifiesto de la raza. Pues al final este grupo se llevó el gato al agua y Mussolini, aunque era, bueno, se mostró muy entusiasta con la doctrina tradicional de la raza que había expuesto Ébola, se la leyó, por cierto, yendo en tren al frente del Este a la URSS Mussolini, e incluso le había aprobado a Ébola un proyecto que era el de editar una revista en el que se tratara el tema de las razas según la óptica tradicional que Ébola había expuesto. La revista se tendría que llamar Sangre y Espíritu e iba a ser editada en italiano y en alemán. Pues al final, estas presiones de sectores de la Iglesia, porque vieron una especie como competencia espiritual en la doctrina de la raza expuesta por Ébola, y los sectores, ya os digo, de la revista Difesa de la Raza, pues hicieron que no fuera aprobado al final esta revista que os acabo de comentar, ni la doctrina expuesta por Ébola sobre el racismo de manera oficial como doctrina de la raza de la Italia fascista. Pero la actitud de Ébola fue muy militante con el fascismo, desde el mismo momento en que
pues Mussolini fue depuesto el 25 de julio del 33. La persecución y digamos, la vigilancia en corto de los principales dirigentes fascistas en Roma fue muy estrecha para que no hubiera otro golpe de mano que restituyera a Mussolini en el poder, ¿no? Y entonces se encargó a Évola, que quizá no estaba en primera línea, se le encargó a Évola esta tarea, ¿no? De hacer, bueno, pues una especie como de trabajo en la sombra para intentar revertir la situación, ¿no? Bueno, al final a Évola lo que echaron, se tuvo que largar rápido y acabó en Rastenburg, en la guarida del lobo, allí con Farinacci, con Pavolini, con el hijo de Mussolini, Vittorio Mussolini, y desde allí montaron y organizaron pues una radio, bueno, oficial, ¿no? Que sería la que daría impulso a la República Social Italiana, un gobierno de exilio, etcétera, ¿no? Incluso después a Mussolini, a Évola se le volvió a encargar otra vez que ya una Roma totalmente controlada por los fieles a Badoglio y al traidor Víctor Manuel III, pues que volviera a hacer esta misma labor de intentar organizar, ¿no? En la clandestinidad los restos de lo que había quedado del fascismo para intentar otra vez dar un golpe de mano, ¿no? Y restituir el fascismo en toda Italia, no solo la República Social Italiana, ¿no? Roma fue invadida y bueno, fueron directamente a la casa de Évola a los servicios secretos británicos, ¿no? Por cierto, por la misma puerta por la que entraron, la madre de Évola les distrajo y Évola se pudo escapar por la misma puerta por la que entraron los servicios secretos. Después fue también toda una odisea el superar las líneas francesas, después las norteamericanas y llegar ya otra vez pues, a Alemania, y ahí le encontró el fin de la guerra en Austria, que fue en su capital Viena, donde sufrió el bombardeo por parte de la aviación soviética, que lo dejó afortunadamente paralítico de por vida. Digo afortunadamente porque yo creo que fue lo que le salvó la vida, ¿no? Y lo que hizo posible, por supuesto, que lógicamente que después de la Segunda Guerra Mundial nos pudiera ofrecer toda la obra que nos ofreció, que no hubiera existido, ¿no? Pues quedó como de los pocos referentes ideológicos después de la Segunda Guerra Mundial, y después de 3 años de recuperación, bueno, intento de recuperación en hospitales de Suiza, pues el año 49 ya estaba en Florencia, en Italia, buscando reorganizarlo todo, ¿no? Hay palabras textuales suyas que dicen que estoy deseando unirme al resto del ejército, ¿no? Al ejército del honor, que le llamaba él, refiriéndose a los combatientes de la República Social Italiana, ¿no? Con vuestro permiso me voy a remojar un poquillo el gaznate. Dispuesto a ello lo teníamos. Entonces había muchos jóvenes que no habían vivido directamente pues el periodo del ventenio fascista, incluso ni de la República Social Italiana, que bueno, no tenían referentes ideológicos a los que acudir. Pues digo, la represión en Italia fue durísima y quedaba Évola, ¿no? Y a él acudieron, ¿no? Acudieron por propia iniciativa y también porque los pocos supervivientes del fascismo histórico, Gracciani, Clemente Gracciani, entre ellos, ¿no? O el que fue después presidente del MSI histórico, ¿no? Estos recomendaron a Évola como un punto, digamos, de referencia doctrinal que podía aclarar un poco las estrategias y las ideas a seguir en este complicado periodo después de la Segunda Guerra Mundial. Giorgio Almirante me refería, ¿no? También otro de los supervivientes de la República Social Italiana, ¿no? Obviamente Gracciani. Pues Évola se puso en faena, acudían continuamente a su casa los fascistas italianos y algunos del periodo histórico del fascismo a pedir consejo,
y Evola se puso en ello hasta tal punto que rápidamente las autoridades italianas se fueron conscientes de ello y lo acusaron por intento de reconstrucción del partido fascista, ¿no? Fue juzgado, estuvo en la cárcel medio año y bueno, lo llevaron a juicio pues en una especie de camilla improvisada con un par de palos de póster y de postes y un trozo de tela. Allí así estuvo en el juicio, ¿no? El texto que utilizó en el juicio al final fue también publicado con el título de Autodefesa y sus argumentos para defenderse de las acusaciones que se le virtieron, pues fueron de que si se le juzgaba por sus ideas, pues se tenía que juzgar a la obra de gente como Platón, como Dante, como el canciller Metternich, porque en definitiva lo que estaba haciendo él era una defensa de la tradición, ¿no? Fue absuelto, como no, los argumentos eran impepinables y las pruebas de que él estuviera involucrado en atentados que hubo con bombas, etcétera, pues no existían, ¿no? Pero la cosa es que intentaron cercenarlo porque sabían el Estado italiano que era un punto de referencia ideológica, el más importante en aquel periodo para el fascismo italiano. Pues vistas las cosas de ese momento, en esa situación, Evola decidió de no era elaborar un libro, porque de lo que se trataba primero era de marcar unas pautas que sirvieran al joven militante para saber qué puntos de referencia ideológicos o cosmovisionales eran los que había que hacer suyos, para que estas nuevas tendencias neofascistas se fueran limpiando de impurezas típicas de los subproductos culturales de la modernidad, ¿no? De las que desgraciadamente el fascismo histórico no fue ajeno, aunque tuviera muchos elementos que enfocaban hacia pues, un intento de restauración de los valores tradicionales y de instituciones tradicionales, ¿no? Y por ello decidió pues, elaborar 11 puntos, bastante sucintos, que fueron los que forman parte de la obra que hay que comentar hoy, ¿no? De orientaciones. Yo hice un resumen en su día de los 11 puntos y tenía pensado pues impartir la conferencia por orden, empezando por el primer punto y obviamente acabando por el 11º, ¿no? Pero después he cambiado de opinión y he puesto un poco la obra de Évola patas arriba y lo que he hecho ha sido agrupar los 11 puntos, sus contenidos, en 3 apartados principales, ¿no? Entonces los he desordenado todos de mala manera, ¿no? El primer apartado es en el que he ido tomando aseveraciones de Évola de los 11 puntos que hacen referencia a cuál es la situación actual, es decir, qué es lo negativo del sistema actual que nos impele a no adherirnos a él y a intentar derribarlo, ¿no? El segundo punto es qué tipo de hombre tiene que encargarse de hacer eso, a qué tipo de hombre aspiramos, ¿no? Y el tercer punto es ese tipo de hombre que se tiene que encargar de ello, a ver qué tipo de sociedad, qué tipo de instituciones, qué tipo de Estado es el que debe de implantar para que podamos hablar de un Estado verdaderamente tradicional, ¿no? Son los 3 apartados en los cuales he ordenado todo el contenido básico de orientaciones, ¿no? De orientamenti, ¿no? Desde el año 50, recordad, ¿no? Pues vamos al primer punto, ¿no? De hecho, voy a intentar relacionar todo lo que considero más importante para este primer punto, porque como vaya más allá de relacionar, aunque el cuerpo me pide ir más allá, me pide ir comentando pues, prácticamente cada uno de esos apartados, si lo hiciera nos darían las uvas, más que seguramente, ¿no? Por tanto, voy a intentar hacer solo una relación de ellos y si acaso después en las preguntas, si queréis que
explique o desarrolle mejor alguno de ellos, pues lo anotáis y así lo hacemos. De todas maneras, si veo algún aspecto que considere que igual pues hay que aclararlo, pues especialmente así lo haré, ¿no? No me gusta dar nada por sabido, porque lo que uno controla o domine no obligatoriamente, por supuesto, no tiene que controlarlo o dominar lo otro, igual que uno no domina lo que otro domina, ¿no? Quizás de formación profesional, ¿no? Mi trabajo de maestro, de explicar siempre con pelos y detalles lo que hay que exponer, ¿no? Me vuelvo a mojar el gaznate, con vuestro permiso. Vale, primer apartado. ¿Por qué no nos gusta el actual mundo en el que vivimos, ¿no? ¿Contra qué hay que luchar, ¿no? Pues Évora nos dice primero que todas las fórmulas que en los últimos siglos políticas, ¿no?, han ido apareciendo no representan más que diferentes grados de un mismo mal, ¿no? Y por tanto ninguna de ellas es alternativa de la anterior, sino más bien consecuencia lógica de la anterior. Él va haciendo una relación, empezando por el liberalismo, ¿no?, que toma carta ya de acto, ¿no?, a través de las revoluciones pues, norteamericanas, la Revolución Francesa y las posteriores, 1830, 48, su consecuencia lógica, la democracia, más adelante el socialismo, el radicalismo. Bueno, hoy en día no se habla mucho de ello. España tuvo aquella concretización, el Partido Radical de Lerroux y tal, pero bueno, el radicalismo mamaría un poco de la escuela libre de enseñanza, ¿no?, laicismo, ¿no? Bueno, el comunismo, el bolchevismo, son todos grados del mismo mal y por tanto hay que combatirlos y rechazarlos con la misma firmeza, ¿no? Que son males que no vienen solo de las revoluciones liberales que os he comentado, ¿no? Podríamos retrotraernos, un poco siglos atrás y quizá encontraríamos el origen de el último periodo de decadencia de la historia de la humanidad. Lo podríamos encontrar en el resultado de las guerras entre güelfos y gibelinos en la Edad Media, con el triunfo de los güelfos, ¿no?, y la desacralización del poder político, en ese caso del poder del emperador y del imperio. Con su desacralización se desacralizan también las sociedades que ellos dirigen, ¿no? Y después, pues, como consecuencia de ello, podríamos adentrarnos en el siglo XVII, ya con el racionalismo, ¿no?, que sería la adulteración de esa herramienta humana que es la razón, ¿no?, el totalizarla, ¿no?, y el no admitir nada que, el método especulativo, las herramientas propias de la filosofía son capaces de aprehender. Por tanto, la dimensión trascendente del ser humano, como la razón no es capaz de aprehenderla, queda fulminada por el racionalismo. Después, en el siglo siguiente, el siglo XVIII, vendría otra bajada de nivel, ¿no?, con la Ilustración, con el siglo de las luces, ya mejor el siglo de las tinieblas. Para mí las luces estuvieron en el medievo, ¿no?, y la Ilustración pues ya marca el camino de esas formas políticas que he comentado antes: liberalismo, democracia, socialismo, ¿no?, comunismo, bolchevismo. Por tanto, rechazables, con la misma intensidad, ¿no? Évola también nos habla de que, elegir entre lo que había después de la Segunda Guerra Mundial, a elegir, en el seno del establishment, que era el americanismo o el bolchevismo, era elegir dos caras del mismo mal materialista, ¿no? El American Way of Life, pues ya sabéis que convierte al hombre en un eslabón de la cadena de producción y consumo, y no lleva, por supuesto, más que a la alienación del ser humano, ¿no? Y el bolchevismo, va más a las claras en ese proceso de materialización y de bestialización del hombre, pero sería la contraparte del American Way of Life, ¿no? Nos dicen que nos dice Évola que quizá es más peligroso incluso el americanismo, ¿no?, por esa sutilidad que tiene, que acaba
pues un poco influyendo en el plano de las costumbres y de la visión general de la vida de las personas, y acaban embruteciéndolo pues sin que prácticamente uno se aperciba de ello, ¿no? Bueno, esa pugna entre americanismo y bolchevismo al final desapareció con la caída del muro, ¿no? Y lo que sobrevino después pues fue el mundo que estamos ahora soportando, ¿no? Acabó la modernidad y entramos en la posmodernidad, en la cual se juntaron esas dos caras del monstruo materialista, se juntaron el americanismo, el capitalismo liberal, con el marxismo, ya no bolchevismo, porque ya sabéis que ha renunciado prácticamente a la lucha obrera, ¿no? Pero en su nueva forma de marxismo cultural, ¿no? Que sería un poco el soporte, ¿no? Cultural en el que se basa el liberalismo, ¿no? Van de la mano los dos, ¿no? Con todos esos subproductos de la ideología de género, ideología LGTB, el feminismo en sí, no el feminismo radical, el feminismo en sí, que por supuesto ya es detestable, ¿no? Antinatural, ¿no? Ese ataque a la familia, pues, bueno, gracias a toda esa labor que hizo la nefasta escuela de Frankfurt, el marxismo cultural, ¿no? Con los Marcuse, con los Erich Fromm, con los Adorno, ¿no? Por tanto, vivimos en esta sociedad posmoderna que ya previó Ébola, o sea, lo del bolchevismo, que en su época, pues sí, tenía un poder impresionante, ¿no? Se había comido la mitad de Europa, etcétera. Ébola preveyó que después de este tercer estado, ¿no? Que él llamaba, que era el del liberalismo capitalista, y el cuarto estado, el dominio del cuarto estado, ¿no? Que sería el del bolchevismo, vendría el quinto estado. Él no lo vivió, pero ya lo habló de él. Por ejemplo, en un libro que es El arco y la clava, de 1968, uno de los artículos precisamente habla del hombre fugaz. El hombre fugaz, dice él, que es el hombre del quinto estado, ¿no? Es el hombre para el que solo vale el aquí y el ahora, ¿no? O sea, para el liberal capitalista, pues todavía pensaba en el futuro, ¿no? En las próximas generaciones, a ver si se conseguía vivir pues en una sociedad sin límite de promisión de bienes, ¿no? O sea, miraba el futuro, ¿no? El marxismo lo mismo, ¿no? El socialismo, la dictadura del proletariado siempre miraba conseguir en un futuro pues la implantación de la sociedad comunista, ¿no? Sin Estado, sin superestructuras de ningún tipo, sin policía, o sea que tenía una visión a largo plazo, ¿no? Pero este quinto estado en el que vivimos, la posmodernidad, ya no mira el futuro, ¿eh? Prácticamente no se interesa cuál será el porvenir de los hijos, de los nietos, de los hijos como mucho, de los nietos y menos de los bisnietos, ¿no? Interesa el aquí y el ahora, el tener, el poseer, ¿no? Pues esta vuelta de tuerca ya la preveyó Julius Evola, ¿no? ¿Qué más nos rechaza Ébola, ¿no? En esta primera parte en la que ha agrupado lo rechazable que nos expone él en orientaciones, ¿no? Pues nos dice, por ejemplo, que no hay que confundirse, que hay sistemas políticos como el bonapartismo, que no es a lo que hay que aspirar, es decir, ese líder que tiene su refrendo, ¿no? En lo informe, en las fuerzas irracionales de la masa, es ilegítimo desde el punto de vista tradicional, porque el líder tiene que recibir su impronta, su prestigio, su poder de lo alto, de lo sacro, ¿no? En eso consiste precisamente el bonapartismo, ¿no? Y él lo repudia, ¿no? Repudia cualquier tipo de democracia, con el adjetivo que queráis ponerle, porque obviamente se basa en la creencia de la igualdad de los individuos, de las personas, y eso es una falacia total y absoluta, ¿no? La llamada democracia se basa en eso, en el refrendo de la soberanía política por parte de las fuerzas irracionales de la masa, ¿no? O sea, del pueblo informe, ¿no? Del pueblo invertebrado, ¿no? De lo bajo, ¿no? Cuando tiene que venir de lo alto, ¿no? ¿Qué más repudia Ébola en esta primera parte de la que estoy hablando, ¿no? Pues repudia cualquier tipo de nacionalismo, ¿no?
Bueno, tengamos en cuenta que el nacionalismo es lo que rompe la idea tradicional de imperio en la Edad Media, ¿no? Se rompe el imperio, el Sacro Imperio Romano Germánico, y aparecen ya los estados-nación, ¿no? Además, el nacionalismo, pues, digamos, podemos decir que el enfoque en el que se basa es un enfoque de tipo físico, sentimental, telúrico, tonio, ¿no? Bueno, casi de corte sentimental, ¿no? Es una especie como de adhesión a la tierra, pues por apego a ella, ¿no? Que cuando uno se aleja de ella, pues lo que aparece es la morriña aquella de la que se habla, por ejemplo, en Galicia. Para entender lo que estoy diciendo, os recomiendo que os leáis un artículo muy corto, pero genial, para mí es para enmarcar, de José Antonio Primo de Rivera, que es La lira y la gaita, ¿no? La gaita vendría a ser la representación de lo que os estoy diciendo, de este tipo de nacionalismo de corte romántico, sentimental, de apego a la tierra. Es genial, es corto, pero es una obra de arte de José Antonio. Bueno, y si el refrendo popular, pues, perdón, el refrendo del poder político nos dice Évola, viene de la voluntad popular, del voto, pues de esas ideas elaboradas por Rousseau y compañía, pues por supuesto también es totalmente rechazable, ¿no? ¿Qué más, digamos, nos hace ver Évola que es negativo en el actual estado de cosas, en las sociedades en las que vivimos, y que por tanto hay que luchar contra ellas, porque hay que luchar contra este mundo moderno, contra este establishment, ¿no? Contra este sistema? Pues porque sus productos culturales, sus subproductos, que podríamos decir, lo que Évola llamaba la cultura libre, bueno, es totalmente nefasta. Nos pone el ejemplo el materialismo histórico, ¿no? Que arranca con el materialismo dialéctico de Hegel, ¿no? Pero, bueno, la historia, las causas que van haciendo que la historia vaya por un lado o por otro, para el marxismo son siempre de corte económico, ¿no? Material, ¿no? Por tanto, es una concepción materialista, en este caso, de la historia de la humanidad, ¿no? Pues nos critica el economicismo, reducirlo todo a la economía y colocar la economía como faro, ¿no? Faro principal y único que guía la existencia de las personas y los proyectos de los estados. Actualmente ocurre así, ¿no? Pero porque es una sociedad anómala. Esto no tiene que ser de este modo, ¿no? Bueno, critica el darwinismo también, que va de la mano del progresismo, que nos dice que vamos siempre a mejor, y en ello se basan el marxismo y el capitalismo liberal. Vamos a mejor y acabaremos en esa sociedad sin clases, maravillosa, del comunismo que predica el marxismo, o en esa sociedad que preconizaba el capitalismo liberal, ¿no? Con promisión absoluta de riquezas y de bienes a tutiplén, ¿no? Además que el darwinismo, con el evolucionismo del que va de la mano, pues nos hace ir de un menos a un más, ¿no? Esto es imposible, de lo menos no se puede ir a lo más, de lo que no existe en algo no se puede sacar algo superior, ¿no? En definitiva, nos está diciendo que nuestros antepasados, nuestro origen no es sacro, sino que es simiesco, ¿no? Que venimos del mono, que vamos evolucionando continuamente, cuando lo que ocurre es que vivimos una involución, además, palmaria y patente, ¿no? De orígenes sacros, de sociedades que vertebraban toda su existencia y todos sus quehaceres cotidianos, siempre mirando hacia lo alto. Hemos acabado en sociedades totalmente embrutecidas y materializadas. Vivimos un periodo de involución y siempre todas las doctrinas tradicionales así lo han tenido claro, ¿no? Y han hablado de que en inillo tempore se vivió en una sociedad, en una edad de oro, ¿no? En Satya Yuga, de que hablaban los textos sapienciales de la tradición hinduista. Satya viene de ser, la edad del ser, ¿no? Por degeneración se pasó a la edad de plata, la de bronce, la actual edad de hierro, ¿no? Por involución, no hay evolución, sino involución, regresión, es lo que Évola explica en su doctrina de la regresión de las castas, ¿eh? Lo que decía antes del tercer y cuarto estado, la tercera y cuarta casta, la tercera casta de los burgueses, es la que triunfa con el estado liberal capitalista. La cuarta casta sería
los obreros, digamos, no cualificados, serían los proletarios, que son los que hacen posible la erupción del bolchevismo, ¿no? Pues la doctrina de la regresión de las castas está basada en esta, digamos, convicción de que la historia de la humanidad es la historia de la involución y no de la evolución, ¿no? Más subproductos del mundo moderno, que nos dice Ébola, que por supuesto son totalmente rechazables, ¿no? Y por eso hay que rechazar el mundo moderno, el psicoanálisis, ¿no? Con Freud a la cabeza, el hombre se mueve siempre por impulsos sexuales, ¿no? A los que se le ha dado libertad o que han sido reprimidos, ¿no? Según se le haya dado, digamos, libertad a esos impulsos sexuales desde la más tierna infancia o se les haya reprimido, pues uno actuará de adulto de una manera o actuará de otra, ¿no? Las aberraciones de Freud ya las conocéis, ¿no? Que si el niño se enamora de pequeño de la madre y quiere tener sexo con ella, pero como el padre subliminalmente se lo prohíbe, pues al final se enamora del padre, ¿no? Y pasa por la etapa también homosexual, ¿no? Y según cómo las pase, que en un principio es reprimiéndose estos supuestos impulsos, ¿no? Y la imaginación enfermiza de Freud pues tiene el niño, pues de adulto será un violento fascista si se han reprimido estos impulsos naturales o no, ¿no? O será un demócrata tolerante y virtuoso, ¿no? Pues para Freud el hombre se mueve, digamos, por los motores de lo irracional, ¿no? De los impulsos más bajos, ¿no? No se mueve por impulsos que vengan de lo alto, ¿no? Por referencias que vengan de lo alto, ¿no? También critica, como subproducto de la modernidad Ébola, el existencialismo, ¿no? Ese hombre fáustico que se agita, ¿no? Que actúa por actuar, pero sin referentes, ¿no? Es un poco en ello que hay un poco el futurismo, que era la acción casi por la acción, ¿no? Sin un objetivo claro, ¿no? El objetivo tendría que venir de lo alto, ¿no? Ese agitarse que hace que, por ejemplo, el hombre moderno y el postmoderno, cuando no puede agitarse porque está recluido, porque un señor virus nos ha provocado que estemos en casa, no puede llenar su vacío interior con esa actividad frenética, pues se encuentra con que interiormente no ha cultivado nada y con esa angustia metafísica de la que hablaba gente como Sartre, que le llevaba pues en momentos a estado de depresión de 3 pares de narices, ¿no? También critica como subproducto del mundo moderno el neorrealismo, porque está muy en boga después de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, en el cine tuvo mucha repercusión, ¿no? Con, bueno, el cine italiano, cine más lejos, ¿no? Con Rossellini, ¿no? Aquel de Città Abierta, que sería como la primera obra del cine italiano neorrealista, ¿no? Aquí también en el cine español hubo casos también de películas neorrealistas, pero como se vivieron durante el franquismo quedaron muy atenuadas, incluso algunas yo creo que son películas muy rescatables, por ejemplo Surcos, ¿no? Se coloca como cine neorrealista porque un poco describe más que, bueno, por ejemplo, el típico cine histórico, cine de ideales, lo que se describe es la realidad, ¿no? La realidad del pueblo, de gente que emigra, o la realidad del actuar de cotidiano de la gente, sus emociones en un momento dado. Entonces las expresiones de las caras de los actores de películas neorrealistas pues son muy exageradas, ¿no? Para expresar esos sentimientos, ¿no? Bueno, lo del neorrealismo a mí lo que me hace pensar directamente lo que vivimos hoy en día, ¿no? En la posmodernidad la realidad es la que a uno le sale de ahí abajo. Uno se siente como le da la gana, sexualmente, no existe el sexo, que es algo natural, ahora existe el género, que es algo gramatical de la lengua, algo abstracto, pero está sustituyendo algo natural. Uno se enamora de quien le da la gana, se elabora un lenguaje nuevo para cambiar las mentes, porque uno tiene que adecuarse a los conceptos que ese vocabulario nuevo pues lleva en sí, ¿no? Es la mejor manera de cambiar las mentes, cambiar el lenguaje, la neolengua de la que hablaba
Orwell en su famoso 1984, ¿no? Pues el neorrealismo a mí digamos, me asocia a la idea esta que estamos viendo de la posverdad, que es que cada uno tiene su verdad, ¿no? La verdad relativa, no hay valores eternos, ¿no? Bueno, todo esto es hijo del protestantismo, ¿no? El libre examen y tal, ¿no? Esto se lo tenemos que agradecer, entre comillas, a Lutero, ¿no? Siglos atrás, pero de ahí viene el origen de lo que estamos padeciendo, de estas absurdidades que estamos padeciendo hoy en día, ¿no? Más aspectos que Bola nos pone delante de los morros para que nos demos cuenta de lo rechazable que es este mundo moderno, ¿no? Que se está viviendo sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por ejemplo, nos dice, no es solución tampoco a este mundo materialista, considerar la legitimidad de un Estado laico, por supuesto, eso está claro, ¿no? Desde el punto de vista tradicional, pero tampoco el clerical o clericalista, ¿no? Porque él dice que acaba el clericalismo, ¿no? Circunscribiéndose a una moral estrecha y a poco más, ¿no? Y además es una moral que él nos dice que dicen es muy diferente a aquella que era propia del medievo de las cruzadas, ¿no? Que lo que hacía era, potenciar la elevación ascética del cristiano de aquellas épocas, sino que es una moral estrecha que al final acaba casi siendo una moral de tipo societario, muy mediocre, mezquina, burguesa le llama a él, que al final lo que intenta es ayornarse con el sistema imperante. Empezó eso con las democracias cristianas, ya sabéis, y se acentuó con el Concilio Vaticano II. Para caer simpático, pues se llega a puntos de mezquindad considerables. Para caer simpático se acaban asumiendo los valores propios del sistema, ese igualitarismo, ese humanitarismo de que hace gala el sistema. La Iglesia también acaba haciendo suyo el ius naturalismo, el derecho natural. Hay un artículo muy bueno de Bola que es Dos derechos. El que critica desde el punto de vista tradicional es el ius naturalismo, el derecho natural, que es aquel que sencillamente se basa en la idea de que todos los seres por nacimiento son iguales, y por tanto el que basa sus planteamientos jurídicos en el igualitarismo, ¿no? Ante ese derecho natural, hay que imponer o anteponer el derecho positivo, ¿no? Que es el derecho que el Estado elabora para formar a sus ciudadanos y el que tiene en cuenta las diferencias entre los miembros de una comunidad, ¿no? Por tanto, es el derecho que conoce de jerarquía, ¿no? Esto lo critica mucho Évola. Dice que también el clericalismo, ¿no? Lo ha hecho suyo, ¿no? Digamos que lo que se acaba de decir ahora es una visión general de todos los aspectos que hacen que el mundo moderno sea negativo y que haya que luchar contra él, ¿no? Que haya que intentar por lo menos aspirar a derrocarlo, aunque ello pueda parecer muy, muy difícil, ¿no? En aquella época él todavía tenía esperanza, que se podía derrocar, ¿no? De hecho, y vuelvo a refrescarme la boca, esto es del 50, orientaciones, en el 53 escribe Los hombres y las ruinas, y él lo hace con la misma idea, ¿no? Él piensa todavía que se puede encarar al sistema y derrotarlo de cara, ¿no? Después ya con el tiempo se dará cuenta que el fortalecimiento de este sistema es tal que ya habrá que utilizar otra táctica, de cabalgar el tigre, ¿no? Entonces escribirá dicho libro en el año 61, y hay que cabalgarlo y infiltrarse en el sistema, intentar debilitarlo, acelerar sus contradicciones. Pero en esta época todavía pensaba que se podía hacerle frente, ¿vale? Y él dice, pasamos al segundo apartado, ¿qué tipo de hombre es el que podía hacerle frente a todas estas anormalidades que os he expuesto y por tanto podría intentar restaurar el orden tradicional, ¿no? Pues lo primero que hace es hacerse una pregunta. La pregunta es, ¿existen aún hombres en pie en medio de las ruinas? Es la pregunta que se hace. De hecho, es la pregunta casi que inaugura el libro. Lo que pasa es que yo, como he reestructurado orientaciones,
el agua aparecer ahora, ¿no? Esta es la primera pregunta que se hace. Entonces la respuesta es que, bueno, que sí que lo existen, sí que existen, y que lo que hay que hacer es, digamos, pues intentar que el que lo sea vaya trabajando, vaya bregando porque haya otros que se añadan a este tipo de hombre descondicionado, ¿no? Bueno, que este tipo de hombre diferenciado, decía él, ¿no? Y entonces aboga por un hombre nuevo. Esto, por supuesto, yo creo que ahora nos está viniendo a la cabeza el hombre nuevo del que hablaba Codreanu. Codreanu decía clarísimamente, podemos implantar aquí un Estado, unas instituciones de la leche súper perfectas, pero como al hombre no lo hayamos cambiado interiormente, sea ese tipo de hombre mezquino, materialista, esas instituciones acabarán yéndose al traste y el sistema también, ¿no? En cambio dice, y lo dice Ébola, ¿no? Dice, con un hombre, si hemos conseguido formar ese hombre nuevo, ese tipo de hombre diferenciado, ese que es capaz de estar en pie en medio de las ruinas, incluso con instituciones imperfectas, una comunidad puede funcionar bastante bien, ¿no? Y a la larga, ese hombre hará que las instituciones se adecúen a lo que es una sociedad normal, ¿no? Es decir, una sociedad de corte tradicional, ¿no? Entonces dice, y ese hombre, digamos, nuevo, ¿qué características tendría que tener? Pues Ébola dice, por ejemplo, tendría que marcarse como pauta de comportamiento el del espíritu legionario que llama él, ¿no? Está pensando en las legiones romanas, ¿no? Es decir, que sepa elegir siempre el camino más duro, que no vaya con componendas, no sea lascivo, no sea ladino, mejor dicho, vaya en línea recta, el camino más directo, que a veces a menudo es el más duro, ¿no? El espíritu legionario, así es como se brega el hombre, ¿no? Ante las dificultades, ante los obstáculos, ante los peligros. Lo que no nos destruye nos hace más fuertes, ¿no? Que decía Nietzsche, ¿no? Y ese hombre nuevo, ¿cómo más podemos caracterizarlo? Pues mostremos un arquetipo en el que mirarse, un espejo en el que mirarse, el arquetipo del guerrero, del kshatriya, ¿no? Que dicen los textos de la tradición hindú. El arquetipo del guerrero, ¿no? Y el arquetipo del guerrero es lo opuesto a otros dos modelos existenciales, que son el modelo burgués y el modelo proletario. Rechacemos ambos. Bueno, dice que se puede superar, digamos, al espíritu burgués, que es el imperante, ¿no? El preponderante hoy en día, de dos maneras. Pues yendo a parar a algo todavía más bajo, ¿no? Que sería representado por la subhumanidad colectivizada, gregaria, ¿no? Materializada, ¿no? Propia del realismo marxista, es decir, del comunismo, es el tipo proletario, o podemos superarlo, ese espíritu burgués, ¿no? Ese arquetipo del burgués, elevándonos por encima de él, ¿no? Desdeñando, dice, la vida fácil, la vida cómoda, aunando la vida y el riesgo, ¿no? Esa idea del espíritu legionario, ¿no? Dice, y ese tipo de hombre que superaría por lo alto pues el espíritu burgués, es un hombre que siempre subordinará todo su actuar, toda su cotidianidad, la subordinará a algo que va más allá, a lo alto siempre. Intentará sacralizar continuamente su existencia. Y no lo hará de manera intelectual o dialécticamente, a través de los métodos, por ejemplo, de la filosofía, ese método discursivo, especulativo, ¿no? No lo hará con herramientas humanas, sino con herramientas más que humanas. Aquí podríamos hablar de la iniciación, ¿no? Que es digamos, esa vía, ¿no? Que consiste en que el hombre, a través de un trabajo interno, intente rescatar la espiritualidad que adormecida late en su interior, ¿no? Por tanto, ese hombre, ese arquetipo del guerrero tiene que mirar siempre hacia lo alto. Ahora me viene a la cabeza ese guerrero espiritual del que habla Gonzalo, ¿no? Gonzalo Rodríguez, nuestro confrade también, ¿no? Por tanto, no será
el guerrero titánico, ¿no? Que base su actuar por la mera fuerza física, ¿no? Sino que su actuar como milites estará siempre encaminado hacia lo alto, ¿no? Otra cualidad más de ese tipo de hombre diferenciado que tiene que ser el protagonista para derribar el establishment y para restaurar el orden tradicional. Pues nos dice, tiene que también llevar por bandera el principio de la impersonalidad activa. Este principio le pega una patada a los egoísmos y los individualismos, los personalismos, ¿no? El querer figurar, ¿no? Recordad aquello de la Edad Media de los artistas, ¿no? Que después de estar años y años bueno, trabajando en una obra de arte, en una escultura, en una obra arquitectónica, pues le importaba un pepino después que la gente no supiera que él había sido el autor de dicha obra. No, él realizaba esa obra, digamos, como misión hacia lo alto, ¿no? Para intentar transmitir los mensajes metafísicos, espirituales, a la colectividad, a la comunidad en la que vivía. Lo importante era la obra, no él. No era su persona, no era su ego, ¿no? Principio de la impersonalidad activa. No firmaban sus obras eran anónimas, ¿no? Bueno, con lo que os he dicho, yo creo que ya tenemos bien configurado qué tipo de hombre es el que Ébola en orientaciones nos presenta como hombre de la tradición, ¿no? Como el que tiene que, digamos, bregar porque los cambios deseables tengan lugar. Por tanto, ya el segundo pack en el que he dividido los puntos que Ébola trata en orientaciones, lo he concluido. Ahora vamos al tercer y último pack. Hemos visto primero lo que no nos gusta, porque la sociedad actual es desdeñable. Después hemos visto qué tipo de hombre tiene que actuar contra ella y ahora veremos ese tipo de hombre, por qué sociedad debe bregar. ¿Qué sociedad tiene que intentar implantar? ¿En qué consiste la sociedad tradicional en definitiva, ¿no? ¿Cuáles son los puntos? Estos puntos, de hecho, los que voy a citar ahora, son los que desarrollará después, 3 años después, en el libro de Los hombres y las ruinas, que es un libro básicamente político. Allí lo desarrolla, ¿no? Aquí los traza, ¿no? Y los comenta un poquito, ¿no? Someramente, ¿no? Que es el objetivo de este libro, ¿no? Es un manual para el militante aquel desvalido, desangelado, que no tiene dónde asirse tras la catástrofe del final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pues nos dice que primero de todo tenemos que aspirar a un tipo de sociedad que esté jerarquizada, eso está claro, ¿no? No hay igualitarismo que valga, ¿no? Y que la cúspide de las sociedades tradicionales, de esta sociedad a la que hay que aspirar, en la cúspide, debe primar el principio sacro, ¿no? ¿En qué forma? Bueno, las formas son variadas, ¿eh? Aquí cada uno que defienda la suya, ¿no? Como ideal, pues igual echaría mano del emperador, el sacro emperador, porque el emperador está revestido por la unción de lo sacro, de lo alto, ¿no? Y esto hace que su prestigio hacia la comunidad que rige, hacia los reinos que rige, pues sea incuestionable, ¿no? Y que además esta sacralidad la transmita al resto de los cuerpos sociales, ¿no? Pero dice, bueno, esto es lo ideal, ¿no? Pero hay otras formas de estructuración de las sociedades tradicionales en las cuales en la cúspide quizá no haya el emperador, igual, pues, yo qué sé, haya esto lo digo yo, un caudillo sacro, ¿no? Con una función y una conciencia de lo sagrado, pues muy clara o definida, ¿no? O un rey sacro, ¿no? O por ejemplo, Ébola veía más tradicional incluso la época, en la antigua Roma, en la época de la República Romana, y más aristocrática, que por ejemplo la época del Imperio, ¿no? La ve como más igualitarista, hay nuevas gentes que hay que incluir dentro de las estructuras del Imperio Romano, nuevos territorios, nuevas religiones, algunas de corte telúrico, matriarcal, y ya no las tradicionales de Roma, que eran espiritualidades y divinidades de tipo, y ritos de tipo solar, olímpico, viril, ¿no?
por eso ve incluso más tradicional la época de la República Romana que la del Imperio. En la República Romana, pues, ¿quién mandaba? Pues mandaba el Senado y los dos cónsules que el Senado elegía por un corto periodo de tiempo, y esos cónsules tenían una función sacra, una función no solo político-dirigente, también sacra. De hecho, no había castas sacerdotales en la antigua Roma. En el mundo tradicional no había castas, ni en la antigua China, ni en el antiguo Japón, ni en la antigua sociedad indoaria. No había. Los brahmanes aparecen posteriormente, pero en un principio esa casta sacerdotal no existía. En Roma los ritos sacros los llevaban a cabo los dirigentes políticos. O sea, Julio César era flamen dialis, es decir, era el oficiante de los ritos destinados a Júpiter. Dialis es sinónimo viene de dies, ¿no? de Júpiter, ¿no? Eran también, ¿no? esos dirigentes, esos cónsules, los que uno de ellos, los que se encargaba también de los flamen martialis, los ritos destinados a Marte, ¿no? El dios Marte, ¿no? O sea que el poder político también estaba investido del poder sacro y por tanto sacralizaba, porque dirigía la sociedad, sacralizaba también a la sociedad. Ambos principios iban de la mano. Pues esa jerarquía es válida también para una concepción del mundo tradicional. La jerarquía, por ejemplo, representada por aquellos dos cónsules, ¿no? Puede ser el rey sacro, repito, un cabildo sacro, el emperador, ¿no? Y alrededor de él nada, no, alrededor de él, en la cúspide de la pirámide social de un mundo tradicional, pues se halla la orden. No sé, pensemos, por ejemplo, en los medio monjes, medio guerreros del medievo, pensemos en el temple. Ese podría ser la élite revolucionaria de la que habla Ébola alrededor del emperador o del jefe de Estado sacro, ¿no? Que aúna el poder político con el poder sacro, ¿no? Son medio monjes, medio guerreros. Sería un buen ejemplo de ello, ¿no? Ébola, repito, habla de una élite revolucionaria. En esas sociedades tradicionales, después de ese primer estamento, ¿no? sacro dirigente político, saldría un segundo que ya sería el propiamente militar, ¿no? Por supuesto, el milite en una sociedad tradicional también tiene una concepción sagrada de la vida, pero igual no tiene la potencialidad, ¿no? para actualizarla en su interior, ¿no? Hablamos ya de la casta o del estamento propiamente guerrero, el segundo. Y el tercero, siguiendo a George Dumézil, ¿no? que habla de las sociedades indoeuropeas trifuncionales, 3 funciones y 3 estamentos, el tercero ya sería el productivo, que por ejemplo en el sistema de castas hindú está dividido en 2, tercera y cuarta casta, ¿no? Dumézil los aúna en una, ¿no? el de los productores. El hinduismo habla de los vaishyas, que serían los comerciantes, artesanos, agricultores, y después habla de los sudras, que sería la cuarta casta, que sería la mano de obra no especializada, digamos, ¿no? Después eso se traduce en el mundo moderno en el proletario, ¿no? Según digamos, la transpolación que hace Ébola, ¿no? Igual que la tercera casta se traduce en el burgués, ¿no? Pues esa sería la jerarquización en una sociedad tradicional por la que debe bregar el hombre nuevo, ese espíritu legionario, ¿no? Ese que se mira en el arquetipo del guerrero y que si llega a realizarse interiormente, ese guerrero se convierte en héroe, ¿no? Ese que ha conquistado, el guerrero que ha conquistado lo sacro que late en su interior, ¿no? Como estamos hablando de jerarquía en una sociedad tradicional, nos advierte Ébola, ¿no? No dejemos llevar por el demon de la economía, que es la que rige nuestras vidas hoy en día, nuestras vidas y nuestros sistemas políticos, ¿no? Es el que está en la cúspide hoy en día. La tercera casta se ha erigido en primera casta en el mundo moderno decadente. El burgués es el que lo dirige todo, ¿no? Y la economía es la rectora de las sociedades, ¿no? Ya no es lo sacro, ¿no? Ya no es lo superior. Ha habido una inversión en esa pirámide social. ¿En qué consiste también esa sociedad tradicional a la que hay que aspirar? Pues él nos dice, ojo, que se ha hablado mucho durante la Italia fascista del Estado totalitario, en la Alemania nacionalsocialista también, y no es eso lo que queremos. La sociedad tradicional tiene que conformar un Estado de tipo orgánico. Claro, lo totalitario hay que entenderlo de diferentes maneras. Hoy vivimos en una sociedad totalmente totalitaria. O sea, nunca en la historia de la humanidad ha habido
yo creo que decenas de miles de leyes, decretos, reglamentos que controlan nuestra vida, ¿no? Es una sociedad caótica, sin cuerpos intermedios, sin gremios y tal, y para que no se vaya al traste, para que las fuerzas centrífugas no acaben de dinamitarla, pues decenas de miles de leyes tienen que tener bien amarrado, bien atado al ciudadano de hoy en día. Hoy vivimos en un estado totalitario. Bueno, el sentido de totalitario que se daba en los fascismos era de que nada debía quedar fuera del Estado, sino que todos sus organismos, corporaciones en el caso del fascismo italiano, tenían que verse representadas en el Estado, ¿no? El Estado tenía que ser total en este sentido, no como hoy en día, ¿no? Que en teoría solo está representada la gente que ha votado al partido que gana unas elecciones. Después ni eso, ¿no? Porque no cumplen ninguna de las promesas que le han hecho a su aborregado, a su engañado electorado, ¿no? Bueno, por tanto, bregamos por el Estado orgánico. El Estado orgánico es el Estado vertebrado. El Estado actual es un Estado invertebrado porque entre el individuo y el Estado no hay nada, hay un vacío total. El individuo está desangelado, sin nada a lo que asirse. En cambio, en el Estado tradicional orgánico, el individuo está, digamos, solidarizado e integrado en los cuerpos intermedios que se llaman, que pueden ser gremios, corporaciones, cofradías, hermandades, colegios. Bueno, hoy en día todavía quedan colegios como resabios de aquellas instituciones del mundo tradicional, colegio de abogados, colegio de periodistas, pero bueno, no, la esencia la han perdido, ¿no? Pero eran cuerpos intermedios que vertebraban el Estado y que hacían que ya no hubiera una distancia abismal que deja desamparado al individuo frente al Estado hoy en día, porque el Estado liberal se cargó todos esos cuerpos intermedios en el siglo XIX, prohibió los gremios, etcétera, ¿no? El Estado orgánico funciona como un organismo, ¿no? En el cual hay una cabeza, que es el Estado, un cerebro, digamos, y los individuos, los músculos, los huesos, no están, digamos, disociados de ese cerebro del Estado, ¿no? De los órganos rectores, ¿no? Están vertebrados con él, unidos con él a través del sistema nervioso, del sistema circulatorio. Ese es el Estado orgánico, el que funciona como un organismo vivo, ¿no? Bien, ¿qué más? Os he hablado también antes de la idea de imperium, ¿no? Hay que aspirar, el Estado tradicional tendría que aspirar como ideal, ¿no? A conseguir el imperium, que no llega a conseguir si se vertebre de otra manera, como os he dicho antes, quizá un presidente de la República también con atributos sacros, es igual, ¿no? No tiene que ser el emperador, puede ser el rey sacro, aquellos cónsules, pero que la idea de imperium tiene que ser la que, digamos, sea el objetivo por el que bregar, porque la idea de imperium no es ni más ni menos que implantar lo de arriba aquí abajo, es decir, lo del macrocosmos abajo. ¿Qué es el macrocosmos? Pues sería todo el conjunto de ese entramado de fuerzas sutiles que hacen que el cosmos funcione de una manera armónica, equilibrada, ¿no? Y que están en el origen sutil de los fenómenos naturales que ocurren. Pues ese orden cósmico, el krita que llaman los hinduistas, el ordo que llamaban los en el medievo, ese orden cósmico hay que hacerlo reflejar en la Tierra en la idea institucional del imperio, ¿no? Que representaría ese orden aquí abajo del orden arriba, ¿no? Vertebrado alrededor de la figura del emperador o de esa élite revolucionaria, alrededor que digamos, respalda al emperador, ¿no? De esa orden revolucionaria, de esa élite revolucionaria que quería decir, ¿no? El orden de arriba aquí abajo, eso es lo que representa el imperio, ¿no? Y el emperador revestido de esa naturaleza sacra, ¿no? Esa naturaleza sacra del emperador y de esa élite revolucionaria, podríamos, por ejemplo, volver a hablar de esas órdenes místico-guerreras del medievo, sería un buen ejemplo de élite revolucionaria en el que mirarse. Nos dice Évola que por su carácter sacro y su sentido aristocrático, pues es la suprema, dice él, es la suprema nobleza de los jefes, la suprema nobleza de los jefes no es la de ser amos de siervos, nos dicen,
sino señores que aman la libertad de aquellos que les obedecen, ¿no? Una frase bonita, ¿no? Ébola nos comenta también que, como ya os he dicho anteriormente, que no hay que idolatrar la idea de nacionalismo o digamos, la soberanía política no se halla en la masa, ¿no? No se halla en la nación, tampoco se halla en el pueblo, no tiene que venir del sufragio, sino que tiene que venir de lo alto, pues dice que hay que darle la primacía a la idea que en definitiva es la concepción sacra de la existencia, y al Estado que la hace portadora de ella, porque ese Estado tiene que tener un carácter formador, rector, no como actualmente, que el carácter que tiene, las atribuciones que tiene el Estado es el de un mero órgano gestor, burocrático, administrativo. No, tiene que tener un carácter formador. Eso lo tenía muy claro Mussolini, en el espíritu de la revolución fascista lo dice continuamente, ¿no? Dice, el Estado es el alma del pueblo y el pueblo es el cuerpo del Estado. Por tanto, el Estado, si es el alma del cuerpo, tiene que tener esa función formadora, formadora del hombre nuevo, del que hemos hablado antes. Tiene que ser su principal función, más que la gestión de los bienes, que también, ¿no? Eso viene por añadidura, ¿no? Pero su principal función tiene que ser esa. Y nos dice, y yo lo utilizo como colofón de este tercer apartado de cómo tiene que estar vertebrado políticamente, qué instituciones tienen que ser las propias de un Estado tradicional. Nos dice como colofón, nos presenta Ébola una relación de palabras clave que tenemos que tener siempre presentes para, digamos, tener clara cuál tiene que ser la vertebración de un Estado tradicional, ¿no? Nos dicen, no olvidéis nunca las siguientes ideas, ¿eh? Idea, primero, con I mayúscula, eso por encima de todo. Orden, con U mayúscula, suplicador del orden cósmico y tal, ¿no? Y la trasplantada al imperio. Élite, Estado y hombres de orden. Hombres de orden, de la orden, ¿no? A la que aspiraba Ébola. No olvidemos que Ébola estuvo aspirando siempre a constituir una orden. Estuvo aspirando en los años 30 y 40, haciendo viajes continuos por toda Europa. Von Heischen, alemán, uno de los dos fundadores de los Herrenklub, de los clubes de los señores de aquella aristocracia prusiana, con él tuvo un montón de contactos para constituir una orden. De hecho, Ébola tenía muy buenas relaciones con los Herrenklub, con los clubes de los señores. De hecho, dictó una conferencia en Roma, en el club de los señores que tenía también sede en Roma, en un palacio de Roma, y de la conferencia después se editó un libro que es el de Doctrina Aria de Lucha y Victoria, ¿no? También tuvo contacto con el príncipe von Rohan, también un personaje, digamos, que podemos encuadrar dentro del pensamiento tradicional, que fue director de la revista y creador de la revista Europaige en Review. Fijaos el nombre, Europaige en alemán y Review en francés, con esta idea de la unidad de Europa, pero siempre con parámetros tradicionales, con el príncipe von Rohan. Por ejemplo, en esta revista que os he dicho, sin ir más lejos, escribió Ortega y Gasset, ¿no? Sin ir más lejos, ¿no? O allí conoció también Ébola a León de Poncins. Este León de Poncins escribió un libro con Emanuel Malinsky, que es La guerra oculta, que habla de todas esas organizaciones secretas, masónicas o paramasónicas, que están en la retaguardia, bueno, ahí maquinando, ¿no? por llevar a cabo todos los procesos subversivos que han tenido lugar a lo largo de estos 2 últimos siglos. Pues este libro de la guerra oculta después Ébola lo tradujo al italiano y lo editó a él y lo prologó, ¿no? Ahí conoció a León de Poncins a través de esta revista, en la que escribió un montón de artículos Ébola, en la que escribía también Ortega y Gasset, ¿eh? Pues también contactó Ébola con gente de las SS, sobre todo de la ANENERVE, siempre con la idea de constituir esta orden, ¿no? Con Codreanu también, sin ir más lejos, con Codreanu también lo tenía presente a la hora de tenerlo como los aventajados personajes de, digamos, valedores de valores tradicionales que podían liderar esta orden. Y después de la Segunda Guerra Mundial continuó
De hecho, en los años 60 tenía hasta ya en mente quién tenía que ser el director de esta orden, el príncipe Valerio Borghese. Decía, a una honor, valor, coraje, lo demostró en la época de la República Social Italiana, y además el sentido aristocrático, jerárquico lo tiene, es un príncipe, ¿no? Lo que pasa es que desgraciadamente con el golpe de estado de Borghese tuvo que exiliarse aquí a España, y este proyecto pues ya quedó en stand-by, teniendo en cuenta además que Ébola al cabo de 4 años del golpe de estado murió. A la orden, de hecho, Ébola le dio el nombre de la Orden de la Corona Férrea, ¿no? Y bueno, con esto terminaría el tercer apartado, y por tanto solo me quedaría una conclusión, ¿no? Y la conclusión es la de Ébola en el libro, ¿vale? Hemos visto los 3 apartados: qué es lo deleznable del mundo moderno, qué tipo de hombre se tiene que enfrentar a él, intentar luchar por restaurar el orden tradicional, y en qué consistiría ese orden tradicional, qué instituciones, políticas, etcétera, serían las propias suyas. Pues como conclusión, Ébola dice en Orientaciones: defender la intransigencia absoluta de la idea, no ceder, no hay componendas. Si dejamos que se abran grietas para intentar llegar a cotas de poder, al final por las grietas no entrarán gotas, entrarán corrientes de la subversión, ya que serán imposibles de hacerle frente, ¿no? Intransigencia absoluta de la idea. Y dice, en la forma del hombre nuevo, el hombre de la resistencia, el hombre recto entre las ruinas. Ese es el colofón a Orientaciones. Y espero que el colofón no rime con, digamos, pastelón que os haya soltado yo en no sé cuánto tiempo que he dedicado a la conferencia. Rima, pero espero que no sean sinónimos, colofón y pastelón, ¿no? Bueno, no sé si tenéis, si habéis recopilado alguna pregunta y queréis o queréis iros a pegar una cabezadilla, que me voy a pues sí. Pasado. Hay 1, 2, 3, 4, 5. Hay 5 preguntas. Lo que perfecto. Lo que te pido un poco de conciso, porque son preguntas rollo que me han puesto parrafadas. O que tú o que puedes estar tú una hora hablando cada cosa. Voy a ir por orden. Por orden. Sí. La primera es una batería. Explica cómo quedó Ébola paralítico en el bombardeo. Y si no crees tú que esa actitud de desprecio al mundo, al plano terrenal, es peligrosa. Y que si Ébola es maestro de la tradición y simbolismo, ¿qué significa que él quede lisiado e inmóvil? ¿Sería una condena a la arrogancia? Vale. Muy bien. Estas son las 3 primeras, ¿no? Esta es la primera pregunta. Pues vamos por ellas. Bueno, Ébola estaba trabajando para las SS, se supone que más bien para la NENERME, después de salir pitando, lo he explicado al principio, gracias a su madre que distrajo a los servicios secretos ingleses, salió pitando, traspasó las líneas francesas, bueno, las norteamericanas después, y llegó otra vez a Alemania, y allí siguió su labor, y estuvo trabajando con archivos secretos que había las SS recopilado de diferentes ciudades, de logias masónicas, paramasónicas, etcétera, los archivos secretos que había ido recopilando, ¿no? Ébola los estaba estudiando en Viena. Bueno, hay 2 versiones. Una dice que estaba dentro de una biblioteca estudiando, porque iba además a elaborar un libro sobre las sociedades secretas a través de esto o a partir de estos estudios, y que un bombardeo del ejército, de la aviación soviética, pues hizo que se le cayera un mueble de librería en la espalda y le trituró, bueno, entre la 7ª y la 8ª vértebra, precisamente, de la columna vertebral, ¿no? Bueno, otros dicen ahí, bueno, Guido Stucco, que es profesor de teología histórica en la Universidad de San Luis, este dice que no, que iba caminando por la calle como digamos, haciéndole frente al destino en medio de bombardeos, ¿no? A ver si el destino podía con él. Y que fue cuando una traviesa que había cerca por la onda expansiva de una bomba lanzada por la aviación soviética, pues se le estampó contra la espalda y se la destrozó, ¿no? Durante 3 años estuvieron ahí mirando a ver si le podían restaurar la movilidad en hospitales suizos, pero no hubo manera, ¿no? Yo lo del destino, que él afrontó el destino, iba caminando por la
por la calle, por las calles de Viena. No me lo creo porque Ébola, digamos, el tema del destino no lo creía. De hecho, mi último libro es Ébola contra el fatalismo. Él no cree que haya un destino prefijado. En todo caso, hay un tipo de fuerzas sutiles, que en unas ocasiones, digamos, arrasan hacia lo alto, otras hacia lo bajo, y que sí que hacen que en determinados momentos el hombre tenga tendencias deleterias, decadentes, y en otros momentos pues quizás mire más hacia lo alto, ¿no? Pero Ébola siempre ha tenido la conciencia de que el hombre es libre y que no hay determinismos que amputen su libertad, que el hombre marca su destino. Por tanto, esto de creer en un destino y retarlo no me lo creo, ¿no? A ver, entre la séptima y octava vértebra, ¿vale? Si hacemos una traspolación a la doctrina de los chakras, por ejemplo, del tantrismo, doctrina, digamos, esotérica del budismo y del hinduismo, que habla de 7 chakras o puntos, digamos, de fuerzas sutiles que hay en diferentes puntos, más o menos recorriendo la columna vertebral, ¿no? Pues entre la séptima columna la séptima vértebra y la octava, que fue donde se le partió la médula, ahí se hallaría el tercer chakra, que además está más o menos a la altura, un poquito, bueno, quizá un poquito por encima, a la altura más o menos del hígado, ¿no? Fijaos que, eso de tirar de hígado es tirar de ira, de cólera, ¿no? Parece que la ira y la cólera la tengamos en el hígado, ¿no? Sería como la contraparte sutil, ¿no? De ese órgano, ¿no? De ese órgano fisiológico, perdón. Y el tercer chakra, que se halla a la misma altura, es precisamente el chakra que hay que aspirar a abrir para liberarlo de, precisamente de eso, de esa ira, de esa cólera que a veces tenemos y que no sabemos controlar. Figuradamente, abrir ese chakra significa haber controlado esa furia, esa rabia, esa ira, ¿no? Entonces, hay aquí dos explicaciones, ¿no? Una es la que da, dos explicaciones que son las que se pueden deducir de unos comentarios que hizo Mircea Eliade. Mircea Eliade incluso estuvo en casa de Ébola en el año 53, si no me equivoco. Lo recibió Ébola en su casa, de pie, por cierto, ¿eh? Ébola pidió a su anciano padre y a una sirvienta que había por ahí que lo pusieran en pie para recibir a Mircea Eliade, recibirlo como un guerrero, ¿no? En pie, después se sentó, ¿no? Mircea Eliade dice que quizá que la lesión la tuviera en ese punto de la columna vertebral tiene una explicación, digamos, metafísica, ¿no? Y bueno, se pueden deducir dos cosas, ¿no? Una, que el impacto ese fuera, digamos, algo que le vino de arriba para precisamente desbloquear esa ira, esa cólera que quizá Ébola tenía, por esa rabia que a veces nos embarga a nosotros cuando vemos las injusticias del mundo que nos rodea y contra el que queremos luchar. Entonces, que de alguna manera ese impacto le abrió ese chakra y lo liberó digamos, esas pasiones no superadas de Ébola, ¿no? Y otros, y el mismo, se puede deducir también de las palabras de Mircea Eliade que quizá la lesión la tuvo ahí precisamente no como, digamos, como ayuda de lo alto para liberar ese chakra, sino sencillamente porque era la parte, digamos, de su psique que más había que trabajar y descondicionar. La tenía de alguna manera en tan malas condiciones sutiles, que al final fue por ahí por donde se rompió, ¿no? ¿Vale? Bueno, eso serían ya interpretaciones, ¿no?, metafísicas de la parálisis que sufrió Ébola. Si queréis echar un vistazo detenido a eso, yo tengo un artículo que se llama El porqué de la parálisis de Julius Ébola, ¿no? Y va sobre esto, ¿eh? Os estoy comentando el porqué de la parálisis de Julius Ébola, ¿no? Y sobre la otra pregunta que me hace, que es la del evasión, prácticamente la del evasionismo, os diré que no, que hay una diferencia sustancial entre, por ejemplo, Ébola y Guénon. Los dos son autores tradicionalistas, pero Guénon
acaba, digamos, enrocándose en la metafísica pura. Y Guénon prácticamente no habla de política. No habla de lo que es, de qué habría que hacer para reinstaurar un orden tradicional. No. En cambio, Évola sí. Évola tiene libros políticos. Tiene orientaciones, tiene Los hombres y las ruinas, y tiene un montón de artículos políticos y actuó en política, cosa que Guénon nunca hizo, ¿no? Actuó y se pringó hasta las cejas, ¿no? Por tanto, ¿qué pretendía Évola? Évola, a diferencia de Guénon, no era, digamos, un trabajador de la metafísica pura, ¿no? O un transmisor de la metafísica pura. Guénon era un hombre de la tradición. ¿Por qué? Porque lo que pretendía Guénon era sacralizar lo de aquí abajo, es decir, transportar lo alto, lo sacro, aquí abajo, trabajar las sociedades en las que vivía para precisamente pues rescatarlas de la situación decaída y materialista en las que vivía. Por tanto, Évola está en las antípodas de posiciones evasionistas. Évola se pringa. Évola habla del solve et coagula, de que trata la tradición hermético-alquímica, ¿no? Dice solve, disuélvete, es decir, busca el principio espiritual que tienes dentro, pero después coagula, es decir, después ese espíritu que has conquistado, haz que impregne la materia, que impregne lo de aquí abajo, sacraliza las sociedades de aquí abajo. Para sacralizarla hay que actuar, hay que ser un militante político también. Por tanto, en este sentido, Évola está en las antípodas de la actitud, por ejemplo, de un gran doctrinario, pero que se circunscribe a la metafísica pura como René Guénon. Évola y el evasionismo no tienen absolutamente nada que ver. Era un hombre que actuó siempre y bregó siempre por la vía de la acción. Por eso su arquetipo es el del guerrero, el que actúa interiormente para descondicionarse y intentar buscar la realización espiritual, la realización interior, pero que al mismo tiempo actúa también en el orden externo para intentar implantar la justicia y restaurar el orden tradicional perdido, ¿no? Creo que he respondido a las preguntas del primer... Vale. Ahora llegas, una segunda pregunta, que esta la hemos hecho a 2 personas, que es que desarrolles un poquito más, o expliques un poco más su visión contraria contra el nacionalismo, cuando habla aquello que, vale, yo puedo entender que es el nacionalismo chauvinista, que es el contra lo que está en contra, pero quizá no se refiere más cuando habla de como está un libro escrito para los italianos, que no hable más de que, claro, que está en contra del risorgimento, y no tanto quizá de la historia del nacionalismo, de la herencia del pueblo. Sí. Él critica la idea del nacionalismo por lo mismo que la criticaba José Antonio, porque decía que las, querencias del nacionalismo son querencias de tipo telúrico, sentimental, de apego, añoranza cuando no estás en la tierra, apego a la tierra, la gaita que decía en su famoso artículo José Antonio, ¿no? Por esto lo critica, ¿no? Porque él dice que el nacionalismo, pues eso, o está basado en sentimientos, en pasiones, en apegos, o está basado y sustentado y refrendado por la voluntad popular, ¿no? De la que hablaba Rousseau, ¿no? Una nación puede romperse porque en un momento dado regiones de la misma, componentes de la misma, por voluntad popular, siguiendo a Rousseau, quieran constituirse en naciones, ¿no? Y por tanto no es lo de abajo lo que debe de refrendar, ¿no? La legitimidad de una comunidad política, ¿no? Y el nacionalismo se basa precisamente en eso, ¿no? Una cosa es la idea de nación, la idea de nación es una realidad, ¿no? Es algo natural, y otra cosa es su deformación, el nacionalismo, que además Évola dice que el nacionalismo es el individualismo de los pueblos. Y en este sentido estaría en la línea de lo que sucedió con la desaparición del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Como, digamos, consecuencia indirecta de la derrota del bando gibelino contra los güelfos durante la Edad Media, ¿no? Se rompe ese ecumene imperial, vertebrador, alrededor de una idea sacra representada por el emperador,
y distintas naciones, aquí sí que admitimos lo de naciones, distintos reinos, ducados, principados, pues se disgregan y empiezan a ir a la greña entre ellos, ¿no? Es el individualismo de los pueblos. Miro mi ombligo, ya no miro un fin superior, ¿no? Una unidad política superior, la representada por el imperio, por un principio superior que viene legitimado de lo alto. Los emperadores tenían esa función en la Edad Media, en el Sacro Imperio Romano Germánico, esa función política dirigente, pero también una función sacra, ¿eh? Se dice que eran iniciados, ¿eh? O sea, digamos, personas que habían recorrido el camino de la realización interior, espiritual, digamos, de manera más considerable, un Federico I, Barbarroja, Federico II, y esto es tradición que viene de la antigua Roma. O sea, emperadores como Octavio, Tiberio, Marco Aurelio o Juliano eran iniciados también en ritos de Eleusis, otros en ritos de Mitra, es decir, eran gente que había intentado, no sabemos hasta qué punto lo consiguieron, reavivar ese Atman del que hablan los hinduistas, esa semilla divina que por estado de ignorancia está como dormida en nuestro interior, ¿no? Por eso, el imperio es la contraparte del nacionalismo, ¿no? Las naciones deberían estar en formar parte de ese ideal del imperio, ¿no? Es la contraparte, ¿eh? El nacionalismo viene legitimado por la masa, ¿eh? Y en cambio, o por la voluntad popular, y en cambio el imperio viene refrendado por lo alto, ¿eh? Es reconocida la, digamos, función sacra y los atributos sacros del emperador. Y el nacionalismo tiene ese corte telúrico, sentimental, ¿eh? Recomiendo, otra vez, lo vuelvo a decir, el artículo de la lira y la gaita, ¿eh? La lira es lo que hay que defender, no la gaita, ¿no? La gaita que nos hace sumir en esa especie de sueño sentimental y emocional, ¿no? Ese artículo de José Antonio, ¿eh? Entonces, resumiendo, más que en contra de la nación o de la herencia, de la herencia histórica, estaría más en contra quizá del romanticismo, del nacionalismo de los siglos XIX. Por un lado de ese, exactamente, por un lado de ese, por lo que tiene de sentimental, y por otro lado del que emana de Rousseau y la voluntad popular. Sí, sí. De todos los tipos. O sea, no de nación y de otra cosa, exactamente, otra cosa es el patriotismo, ¿no? El patriotismo es la tierra de los padres, lo que los padres han hecho, ¿no? Y eso tiene una connotación activa. También el nacionalismo tiene una connotación pasiva, ya nos viene dada, por el lugar de nacimiento nos viene dado sin que tengamos que hacer nada, es muy igualitario, todos hemos nacido en un sitio, por tanto todos formamos parte de esa nación con la misma, digamos, categoría, sin jerarquía posible, ¿no? Precisamente por ese atributo pasivo que tiene, ¿no? Porque nos viene dado, a diferencia de la patria que fue hecha por las conquistas de nuestros antepasados, por las defensas del territorio que llevaron a cabo nuestros antepasados. Una cosa es la nación, que es algo natural, eso por supuesto, nadie lo pone en solfa, y otra cosa ya es el nacionalismo, que es una perversión, o una politización, digamos, antitradicional basada en la realidad de la nación. Vale. Tercera pregunta. Si tienes la certeza o tu opinión sobre si Évola leyó el libro de Sardá Sauvain, El liberalismo es pecado. Ya que dice que en muchos aspectos dice lo mismo que Évola, pero desde un punto de vista más católico. Pues yo no lo sé, ¿no? Porque tenemos constancia de que Évola sí que siguió a algún autor español, ¿no? Por ejemplo, de Donoso Cortés escribió más de un artículo, ¿no? En términos muy elogiosos, ¿no? Como un baluarte doctrinal Donoso Cortés contra el liberalismo, ¿no? Pero incluso, bueno, te iba a decir que hay alguna alusión a Balmes no sé, ¿no? Pero a Donoso Cortés sí que le tenía mucha querencia, ¿no? Pero de Sauvain no hace referencia en ninguno de sus escritos, por lo menos todo lo que ha sido traducido al castellano, ni en ninguna de sus obras, que yo sepa, ¿no? Pero bueno, si se trata de autores, digamos, que se oponen al liberalismo, a la modernidad y tal, es que al final no es de extrañar que lleguen a conclusiones muy similares, ¿no? Ni mucho menos, sí. Podría haberlo leído incluso, ¿no? Las lecturas de Évola no sabemos hasta qué punto llegaron, ¿no? Es igual que también un poco toda la controversia, bueno, no sé si hay mucha controversia, o quizás fue algo que
generé yo, ¿no? Que yo leyendo a José Antonio, leyendo a Ébola, pues veo una cantidad de coincidencias en aspectos no solo políticos, metapolíticos, incluso metafísicos, pero brutal, ¿no? Y yo no sé si José Antonio, que bueno, también viajó a Italia, que sabemos que leyó mucha literatura de la época, literatura política y filosófica de la época, también italiana, y que no era ajeno a los caos, ¿no? A esta especie de internacional fascista de la que era miembro Jiménez Caballero, etcétera, y que en Italia fue dirigida por Coselchi, pues que hay algún vacío de que si en alguna visita de José Antonio no fuera presentado a través de Coselchi a Ébola, ¿no? Yo quizás son elucubraciones que hago, pero es que veo una cantidad de coincidencias brutales, ¿no? También por ahí he leído alguna vez que quizá no sería de extrañar que hubiera llegado a leerse Rebelión contra el Mundo Moderno desde el año 34. Ya os digo que las lecturas de José Antonio está muy digamos, a la orden del día. Y hay que tener en cuenta que Revuelta contra el Mundo Moderno, bueno, en Italia quizá en la época no tuvo mucha repercusión, pero en Alemania sí que tuvo una repercusión impresionante, ¿no? Igual conocía la obra de Ébola y porque ya os digo, yo veo una de concomitancias entre muchos planteamientos de José Antonio y Ébola brutales. Tengo también otro escrito que es José Antonio y Ébola, que intento hacer esta comparativa con citas de ambos autores, ¿no? Vale, otra pregunta que, bueno, ya la has tocado un poco, pero aquí lo desarrolla más, que es tu opinión sobre la opinión que tuvo Julius Evola sobre Falange y la opinión que tuvo Julius Evola sobre el catarismo y las diferencias fundamentales con el templarismo. Otra pregunta corta. Sí, me lo ponen crudo para ser breve, ¿no? Bueno, pues a Falange la verdad es que escribe un par de artículos, que es ¿qué será del Nacional Sindicalismo Español? Creo que es el título de uno de ellos. Escribe un par de artículos y lo ve, digamos, con muy buenas trazas desde el punto de vista de los parámetros de la tradición, ¿no? Bueno, ya sabéis que, por ejemplo, uno de los fascismos que más, bueno, que más, ¿no? Que prácticamente lo veía totalmente acorde con digamos, un modo de sentir tradicional, era el fascismo rumano y jacobreano, ¿no? Pero yo creo que después de él, por el par de artículos que le dedica a la Falange, empezaba a contemplar a la Falange, que creo que la conoció algo tardíamente. Yo creo que los artículos de la Falange más o menos coinciden con el inicio de nuestra guerra. Quizá la conoce más tardíamente, o quizá no, quizá había llegado, como había comentado anteriormente, a conocer en persona a José Antonio, ¿no? Pero tiene un par de artículos elogiosos. Uno de ellos está publicado en castellano, porque cuando se cumplió el 30 aniversario de la muerte de Ébola, en 2004, el grupo de, por entonces Tierra y Pueblo, que no son los mismos de ahora, Rabello y compañía, montaron en un hotel de Madrid un homenaje a Ébola, en el que hablaron pues Antonio Medrano, Renato del Ponte, el mismo Rabello, Jerez Riesco, y después los textos de sus conferencias, junto con 4 textos más de otras conferencias en italiano de otro homenaje que le hicieron a Ébola poco antes en Roma, los publicó Tierra y Pueblo. Y uno de los... publicaron los textos de las conferencias, pero además añadieron la traducción al castellano de uno de los 2 artículos que hablaba de Falange. O sea que a Falange, desde el punto de vista de los parámetros de la tradición, Ébola lo tenía muy bien mirado, ¿no? Que solo escribieron un par de artículos, ¿no? Pero son significativos. Y sobre el tema del catarismo y templarismo, pues bueno, tenemos mucha querencia por el catarismo, quizá a través de Otto Rank y de sus magníficos libros. La verdad es que fueron toda una gozado, una vivencia, ¿no? Recuerdo cuando me leí Cruzada contra el Grial, además te pones del lado de los cátaros, ¿no? La narración de Otto Rank es sensacional, y para conocer el tema del catarismo yo creo que sus obras son pues casi inigualables, ¿no? Pero eso, digamos, no nos tiene que hacer confundir, sino que vamos por parámetros tradicionales y considerar al catarismo
como una corriente religiosa acorde con la tradición, ¿no? Ébola no lo veía así, ¿no? A diferencia del templarismo, que sí que lo veía en la línea de la tradición, no lo veía así, y de hecho la definición que hace Ébola del catarismo es un poco contundente. Dice Ébola que el catarismo es una especie de mezcla entre maniqueísmo extremo, budismo degenerado y cristianismo de los orígenes. Es decir, maniqueísmo extremo, ¿por qué? Porque el catarismo desprecia lo físico y la vida terrena, pero totalmente. De hecho, los ayunos que hacían eran casi suicidas, ya eran exagerados, ¿no? Desprecio al cuerpo, ¿no? ¿Por qué? Porque al cuerpo, igual que al mundo físico, lo contemplaba el catarismo como una creación del ángel rebelde, de Lucifer. Por tanto, era algo maligno de lo que había que liberarse, ¿no? Liberarse hasta el punto de que acababan muchos de ellos suicidándose en parejas, pues, por ejemplo, arrojándose por los peñascos, despeñándose por las montañas de los Pirineos, o tumbándose desnudos en las heladas losas de los Pirineos. Acaban suicidándose precisamente para liberarse del cuerpo, ¿no? De esa prisión que para ellos representaba el cuerpo, porque era obra de Lucifer. Por tanto, era un rechazo a lo físico total, ¿no? Ese maniqueísmo entre el espíritu y la materia, ¿no? Cuando la tradición siempre contempló a la materia como el templo del espíritu, no como la prisión del espíritu. Por eso dice que el catarismo, dice Ébola, que es una mezcla entre ese maniqueísmo, ese bien y mal entre espíritu y cuerpo extremo, entre budismo degenerado, también iba un poco, no sé, el tema este del vegetarianismo, también lo llevaban a término los cátaros, que estaban también en contra de matar animales y tal, y cristianismo de los orígenes, ¿no? Porque las banderas que hace suya el catarismo pues son banderas también de ese cristianismo, no de Cristo, sino el que viene justo después, el de los orígenes después de muerto Cristo, ese cristianismo pusilánime, pacifista, igualitarista, los cátaros lo hacían suyo, ¿no? Y entonces la crítica de Ébola es demoledora en este sentido, ¿no? En cambio el templarismo, ¿no? El templarismo pues representa en esas sociedades, en esas órdenes de monjes guerreros, representa precisamente la unión de las dos funciones que deben ir juntas en la cúspide de la pirámide social de cualquier ordenamiento de corte tradicional. Es la función sacra y la función político-dirigente, la función activa, si queréis, el guerrero en ese caso, o la función sacra con el monje, ¿no? Y además es que el templarismo, a diferencia del catarismo, por ejemplo, ¿no? O de las religiones que se quedan solo en el fideísmo y la devoción, el templarismo en sus jerarquías, por lo menos en las jerarquías ocultas, practicaban también ritos iniciáticos, ritos que a través de la concentración, del silencio, intentaban buscar dentro y avivar esa llama dormida del espíritu que anida en todos nosotros, ¿no? Y ahí se recluían, por ejemplo, en sus iglesias templarias, en un cubículo que había en lo alto, casi unido al techo, oscuro, donde en soledad iban meditando, iban visualizando esas fuerzas sutiles que anidan en nuestro foro interno, por tal de ir más allá, las fuerzas sutiles, ¿no? Al origen de esas fuerzas sutiles, que sería el principio primero, ¿no? La divinidad pura, si queremos, ¿no? El motor inmóvil del que hablaba Aristóteles, ¿no? Por tanto, el templarismo no se conforma con la simple fe y devoción, es como también contemplaba, por lo menos en sus jerarquías, ¿no? O como mismo en sus jerarquías ocultas, esa vía iniciática interior, activa, ¿vale? A diferencia de las religiones devocionales meramente pasivas, fideístas, como el templarismo, ¿no? Por tanto, Ébola los veía en las antípodas, al catarismo y al templarismo. Bueno, pues me parece que ya vamos a dejarlo porque son ya la 1:20. Sí, ya está empezando la gente a marcharse y la otra pregunta que quedaba también era bastante larga. Sí. Así por curiosidad, ¿cuál era? Bueno, no, que no la sí, te la leo, pero no, por favor no la dejes oír. No la respondo. No. Y si acaso haré un audio y lo envío al grupo. Diferencias que hubieron entre el primer rosacrucismo, el gibelino imperial, con el rosacrucismo posterior en plena modernidad. Sí, vale. Entonces, pues sí. Pues
pedir perdón por los problemas técnicos que hemos tenido, hemos pagado la novatada, espero que no vuelva a ocurrir la próxima vez. Muchas gracias por la asistencia a todos y si tenemos suerte, que yo espero que sí, nos veremos en la próxima. Y a ti despedirte, Eduardo, gracias por aquí, por iluminarnos a todos, porque nos has contado una cosa muy interesante, o al menos a mí me parece muy interesante la conferencia y yo creo que ha sido disfrutable, ya echaba de menos. Sí. Te agradezco las palabras, porque eso siempre le anima a uno a seguir en el camino, ¿no? Y agradezco la asistencia de todos los que habéis aguantado hasta estas horas y espero que os haya resultado también interesante, igual que a Raúl. Y nos seguimos viendo en el grupo de lectura. Sí. Pues buenas noches a todos. Hasta la próxima. Venga, adiós. Adiós.